Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo David Liva, yo soy cardiólogo intervencionista de la ciudad de Corrientes, Argentina. Quiero agradecer a la compañía Biotronic por la oportunidad de ver esta charla y aclarar al mismo tiempo que la misma está sponsoreada por la compañía. La idea en esta conferencia es abordar un tema, si bien yo soy cardiólogo y cardiólogo intervencionista, este es un tema bastante clínico y también sé que habitualmente esta patología en Latinoamérica, en muchos países y también en nuestro país, pero quizás en menor medida, está mayormente abordada por cirujanos vasculares y radiólogos intervencionistas. Pero también en nuestro país somos muchos los cardiólogos que hacemos intervención en todos los territorios vasculares. Entonces quizás para nosotros es bastante más familiar o más natural entender el valor que tiene la enfermedad coronaria como enfermedad asociada. Un poco la idea de esta charla es entonces refrescarles para aquellos que no están tan familiarizados sobre la asociación, el valor de la asociación de la enfermedad coronaria, la estratificación del riesgo y cómo se evalúa el mismo, cuál es la importancia que le debemos dar verdaderamente. Lo más práctico, lo más gráfico siempre me parece que es ingresar al tema a través de un caso clínico. La mayoría de las veces nosotros vamos a tener que lidiar con pacientes que son de alto o muy alto riesgo vascular, porque el paciente generalmente ya viene con una enfermedad documentada, la enfermedad periférica en este caso viene documentada, no porque venga con angiografía, pero sí generalmente el paciente viene con un Doppler vascular a nuestro consultorio, a nuestra sala de intervenciones, y generalmente es diabético, hipertenso, tabaquista, con múltiples factores de riesgo, lo cual ya per se lo hace en un paciente de muy alto riesgo vascular. Entonces, esta paciente en particular es una paciente emblemática de eso, pero también muy habitual de ver en nuestra práctica cotidiana. Es una paciente de sexo femenino, joven, de 57 años de edad, pero diabética, hipertensa, obesa, exfumadora, que a fines del año pasado, por estadio final de una nefropatía diabética, ingresa a diálisis trisemanal, se le realiza una fístula en el miembro superior izquierdo. Luego de unos meses, en mayo del 2020, se le amputa el quinto dedo del pie por una lesión trófica en mala evolución. Empieza la pandemia, la paciente es internada por neumonía bilateral, por COVID positivo, entonces en todo ese lapso ese trastorno trófico persiste y a fines del mes de agosto ingresa a través de un cirujano vascular, que es quien ve a la paciente, a nuestro centro para una angiografía de miembros inferiores. Lo primero que uno ve o lo primero que uno busca es el estudio básico habitual para tratar de estratificar o ver qué riesgo coronario tiene el paciente, y lo primero que uno hace es un electrocardiograma. En el electrocardiograma de esta paciente podemos ver signos de sobrecarga ventricular izquierda propio de la hipertensión arterial, pero ya vemos en estas derivaciones de cara inferior la presencia de ondas Q de necrosis, lo que nos hace pensar que quizás ya haya sufrido un infarto de cara inferior. Interrogándola, la paciente era totalmente asintomática y sin el antecedente claro de un infarto de miocardio, por lo cual interpretamos que esto es tranquilamente, pudo haber sido un infarto silente propio de la diabetes, pero a pesar de esto, no profundizamos la búsqueda de la enfermedad coronaria, sino que directamente vamos a la angiografía de miembros inferiores. Hacemos la angiografía, el miembro inferior derecho, que era el miembro problema, podemos ver múltiples estenosis en arteria femoral superficial, múltiples lesiones en tándem, y al llegar a la zona de transición femoral superficial con poplitea, una oclusión completa, con una calcificación extrema, las dos tibiales tapadas y solamente eje directo a través de una peronea y un llenado de una pérdida de muy mala calidad al final a través de circulación colateral de la peronea. En el miembro inferior izquierdo algo parecido, si bien no era el miembro el problema, hacemos arteriopatía de ambos miembros y vemos una enfermedad superficial muy enferma, muy calcinótica y con enfermedad infrapoplitea muy extensa. Entonces, el cirujano opta por la revascularización quirúrgica, la paciente se hace un parche de vena apoplitea y tronco tibioperoneo, una arterectomía, con parche de vena y un bypass femoropopliteo con vena. A los 7 días de estar internada en la institución, la paciente presenta lo que uno sospecha que puede ocurrir en estos pacientes de muy alto riesgo vascular, y que es dolor precordial de reposo con infradesnivel del ST. Si bien la paciente estaba en el contexto de una anemia crónica por su insuficiencia renal y con una caída adicional del hematocrito postquirúrgico,
los cardiólogos interpretaron que esto no era solamente debido a anemia, entonces nos hablaron para hacer la coronariografía, hicimos la coronariografía, accesos muy difíciles, radial izquierda no se podía hacer por la presencia de la fístula, radial derecha tampoco se palpaba, en la ingle derecha tenía la incisión quirúrgica del bypass, y tampoco se palpaba la arteria, el pulso femoral derecho, entonces hicimos por arteria humeral, con un catéter de 4 French, y acá podemos ver una coronaria derecha calcinótica con una lesión crítica en tercio medio, una oclusión completa en el segmento medio distal. Cuando vamos a la imagen del medio vemos que tenemos una circunfleja también con lesión crítica y oclusión completa en el segmento medio distal. Aquí se ve mejor en la imagen de la derecha que no había lesión en la arteria descendente anterior ni en una lateral alta o ramo intermedio, pero sí había una coronariopatía severa, en definitiva, de 2 vasos. Entonces, cuando uno empieza a analizar la asociación de los distintos territorios y particularmente de la enfermedad coronaria, en el caso de la enfermedad vascular periférica, que es la que nos ocupa, vemos esto que es lo habitual, lo que todos sabemos, lo que todos sospechamos, y es que independientemente de cuál sea la enfermedad vascular de presentación, sea la enfermedad coronaria, la enfermedad carotídea, la enfermedad de miembros inferiores, hay un rango variable de probabilidades de encontrar enfermedad en los otros sitios vasculares. Si vamos a la parte derecha del gráfico, que es lo que nos interesa a nosotros, que es la enfermedad de miembros inferiores, vemos que tomado solamente el índice tobillo-brazo, sin discriminar presentación clínica de la enfermedad periférica, vemos que el rango de enfermedad coronaria es entre un 25 y un 70%. Es decir, estamos hablando de una asociación sumamente frecuente. Ahora, conocemos la asociación, ninguna duda, lo acabamos de ver. Ahora, una vez que conocemos que la asociación existe, para nosotros es muy importante responder a estas preguntas que generalmente son las que tenemos que responder en la práctica cotidiana cuando los pacientes llegan a nosotros. Uno es verdaderamente cuál es la importancia pronóstica de tener enfermedad coronaria asociada. Segundo, cuál es el impacto del screening, de la evaluación en profundidad de ese territorio si verdaderamente lo tiene, a quiénes habría que hacerlos y cuáles son los métodos de evaluación que utilizamos para estratificar. Lo primero y principal es la evaluación clínica, es decir, el paciente viene sintomático por enfermedad coronaria o viene asintomático. Si viene sintomático, la decisión es bastante fácil. Seguramente, si el paciente tiene angina, lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar con coronariografía y casi con seguridad se va a tratar antes de cualquier otra intervención periférica que hubiera que hacer, siempre y cuando la enfermedad de presentación permita hacerlo y no se difiere demasiado a la terapéutica. Ahora, si el paciente es asintomático, es lo más problemático y que al mismo tiempo lo más frecuente, porque generalmente cuando el paciente viene con enfermedad vascular periférica no tiene síntomas de enfermedad coronaria. Entonces, uno empieza a analizar diferentes métodos clínicos o de otra índole, de menor a mayor complejidad, para ver realmente cuál puede ser la asociación y el impacto pronóstico. Lo primero es la edad. Todos sabemos que un paciente mayor de 75 años tiene una chance mucho mayor de enfermedad coronaria y que tiene peor pronóstico. Que el paciente tenga un laboratorio con función renal alterada, también sabemos que la insuficiencia renal, expresada en una creatinina menor de 2 o en un clearance menor de 50, es un predictor independiente de enfermedad coronaria, por lo cual ya también nos ayuda a inferir la probabilidad. Que tenga un electro anormal, como lo vimos en la paciente, también nos da información pronóstica. Que el paciente tenga un eco con disfunción del ventrículo izquierdo, por la probable asociación que la mala función tenga con la enfermedad coronaria, también es una posibilidad y que nos ayuda. Que tenga un Doppler carotidio anormal. El Doppler va a servir para decir que el paciente tiene una tasa de eventos alta perioperatorio, pero sí nos habla de riesgo vascular aumentado. Tanto el engrosamiento miointimal como la presencia de placa nos habla de que el paciente tiene, por un factor de 4 o por 6, una probabilidad mucho mayor de tener enfermedad coronaria en presencia de enfermedad periférica. El segundo aspecto a tener en cuenta a la hora de estratificar el riesgo es el tipo de intervención.
Esto, la mayoría de ustedes saben que muchas veces cuando hacemos procedimientos terapéuticos, sobre todo si van con anestesia general, tenemos que lidiar con los anestesistas por los celosos que son a la hora de intervenir pacientes sin profundizar en el riesgo coronario. Y eso tiene que ver con esto que está en las guías de anestesia de cirugía no cardíaca. Ellos dividen a los pacientes según el riesgo vascular, según el riesgo cardíaco a 30 días en pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto, según tengan menos de 5, entre 1 y 5 y más de 5% de eventos cardíacos a los 30 días. Y así vemos que los pacientes que van a tratamiento endovascular, angioplastia periférica, reparaciones endovasculares o estén carotidio o endarterectomía están comprendidos en los riesgos intermedios, pero pacientes como esta, por ejemplo, tienen un alto riesgo de eventos a 30 días, mayor al 5%, se condijo con lo que pasó con la paciente, y estos pacientes tienen una probabilidad de enfermedad coronaria por angiografía de un 50 a 60%, sea que hagamos la angiografía en forma sistemática para la búsqueda o guiada por síntomas. Ahora, de que hay, si tenemos que responder a esta pregunta, ¿hay asociación entre enfermedad periférica y enfermedad coronaria? Rotundamente sí, obviamente lo sabemos y lo hemos visto en los slides anteriores. ¿Y cómo se expresa esta asociación? Bueno, en primer lugar por el electrocardiograma. Un tercio de los pacientes tienen electrocardiograma anormal, como lo hemos visto en la paciente. Un 2/3 de los pacientes tienen test funcionales anormales, pacientes como esta con isquemia crítica, obviamente no vamos a hacer test funcionales, pero un paciente que viene con claudicación es probable que nos permita hacerlo y vamos a tener 2/3 de los casos de enfermedad coronaria. Como dijimos antes, en un 60-70% si hacemos angiografía, ya sea por screening sistemático, cosa que no está indicada en general, o guiado por síntomas, vamos a tener enfermedad coronaria de al menos un vaso. La otra cuestión es que la severidad de la enfermedad coronaria va a estar relacionada con la severidad de la enfermedad de miembros inferiores. No es lo mismo una claudicación tipo 1, una tipo 2A, tipo 2B, una claudicación tipo 3 de Fontaine o la isquemia crítica. Y es así que la isquemia crítica tiene hasta un 90% de posibilidades de enfermedad coronaria y de hecho es la principal causa de muerte. Ahora, sabemos la asociación, sabemos cómo buscarla. ¿Hay valor pronóstico en el screening sistemático de los pacientes que ingresan con enfermedad vascular periférica? Claramente no está demostrado, no hay nada que atestigue que verdaderamente debamos buscar sistemáticamente enfermedad coronaria en todos los pacientes periféricos, al punto tal que si vemos abajo y uno mira en las guías de enfermedad periférica del 2017, solamente está indicada la búsqueda con nivel, con clase 1 y nivel de recomendación alto, digamos, en las guías, son aquellos pacientes que tienen cirugía de revascularización miocárdica programada, para los cuales obviamente la coronariografía es mandatoria. Pero si el paciente no está en el grupo este, tiene indicada una cirugía de revascularización miocárdica, no está recomendado que tenga que hacerse la búsqueda sistemática de la enfermedad coronaria. De manera entonces que, ¿cuál sería la utilidad práctica, como para ir finalizando la charla, la utilidad práctica del screening de la enfermedad coronaria? Bueno, la utilidad práctica la podemos ir buscando en estos métodos de evaluación. En primer lugar, el electrocardiograma, ¿qué nos va a decir? Que hay información pronóstica, como dijimos antes, que en las guías está recomendada con un nivel de recomendación 1C, particularmente en pacientes con riesgo de intermedio alto. El eco, para pacientes de alto riesgo, también uno lo podría hacer, particularmente para ver función ventricular. Los test de perfusión. Es importante aclarar acá que el test de perfusión tiene un valor predictivo negativo muy alto. O sea, es muy importante tener un test negativo porque la tasa de eventos va a ser muy bajo, pero el valor pronóstico del test solamente va a estar dado en aquellos casos en que la isquemia miocárdica es extensa. Y es ahí donde verdaderamente está recomendado, particularmente para pacientes de alto riesgo con más de 2 factores de riesgo. Entendiendo por isquemia extensa generalmente aquella que es de más del 10% de la masa miocárdica en el test funcional. Con respecto al ecoestrés, se trata de dipiridamol o condobutamina, también parecido al test de perfusión, tiene un valor predictivo negativo alto, pero tiene un pobre valor predictivo positivo de eventos perioperatorios, por lo tanto tampoco tiene una recomendación firme. Y la coronariografía se la recomendaría o la indicaríamos en las mismas situaciones que en las situaciones no quirúrgicas, es decir, sistemáticamente
no está indicado. De manera que, más allá, para ir finalizando, de todo más allá de las intervenciones específicas que hagamos en cada territorio, creo que uno no tiene que abandonar estas premisas que tienen que ver con prevención secundaria y disminución de los riesgos cardiovasculares y de las tasas de eventos con medidas que no son intervencionistas y que son las generales que todos conocemos. Abandono del tabaquismo, control de dislipidemias, buscar las metas del LDL con estatinas de alta intensidad, que para pacientes de muy alto riesgo podrán ser de menos de 70 o menos de 55 miligramos por decilitro, o reducción de un 50% de aquel basal, siempre que el basal tenga menos de 130, control de la hipertensión arterial, control de la diabetes y los tratamientos antitrombóticos. Será una simple antiagregación plaquetaria para la mayoría de las situaciones con enfermedad vascular periférica y preferentemente clopidogrel en este caso. Será una doble antiagregación plaquetaria para aquellos casos que tengan recientemente una intervención coronaria con estén realizada con estén farmacológico, o será con anticoagulación oral para las fibrilaciones auriculares asociadas, para alguna otra situación que la requiera, o en algunos casos particulares en que por preferencia se decida la anticoagulación. Pero básicamente, si uno tendría que optar y decir a qué pacientes realmente se le hace el screening sintomático, uno podría, el screening de enfermedad coronaria, uno podría decir que no está recomendado en forma sistemática, que sí está justificado en aquellos pacientes de muy alto riesgo y probablemente en muchos otros, pero solo para estratificación de riesgo, teniendo en cuenta que la mortalidad de esta enfermedad particular es fundamentalmente cardíaca. Así que muchas gracias por la atención.